Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Cuán bello es el Señor. El Señor es hermoso y es maravilloso, y estamos esperando esas bodas con el Cordero. Un día vendrá por nosotros y debemos estar preparados. Ahora vamos a decirle a través de este canto cuán bello es Él. Aleluya. Le alabamos, Señor. Le alabamos, Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Aleluya. Cuán bello es el Señor. Amamos, Señor. Hoy le quiero adorar. Tú eres bello, Señor. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La
hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Únicamente las mujeres, solo las mujeres. Canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Tú eres bello, Señor, y eres hermoso. Con nosotros nuestro pastor. Buenos días a todos, que Dios les bendiga ricamente. Bendito sea el Señor porque nos concede reunirnos aquí esta mañana tan especial. Saludamos a los que nos ven en la televisión, es un privilegio que estén entre nuestra audiencia. Quisiera tocar el tema navideño hoy, en la reunión de mañana también, y quiero hablarles de la venida de Cristo, el centro de la Navidad. Antes me gustaría hacer unas 2 o 3 aclaraciones. Se ha dado un pleito últimamente acerca de la fecha del nacimiento de Jesús. La verdad es que nadie tiene la verdad sobre eso, porque no está registrado en la palabra. Podemos tomar algunas deducciones. Por ejemplo, dice la Biblia que Zacarías estaba ministrando en el templo cuando entró el arcángel Miguel a darle la noticia de que Elizabeth saldría embarazada y que tendría un hijo. ¿Recuerdan eso? Él no creyó la noticia y el ángel lo castigó con... Él enmudeció, él quedó mudo hasta que nació el niño. Ahora, el rey David, 1000 años antes de esa experiencia de Zacarías, había organizado el culto en el templo. Y a la clase de Abías le tocaba la orden número 8. Y trabajaban por semanas, comenzando el 15 de abril como el día 1. El 1 de enero nuestro, para los judíos, es el 15 de abril. Entonces estaríamos hablando de que 8 semanas sería alrededor de junio, cuando el arcángel llega a visitar a Zacarías. Entonces, le dice el ángel a María que la parienta Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. O sea que más bien fue en diciembre que el ángel llegó a decirle a la Virgen María que tendría a Jesús. Si seguimos más o menos ese orden, que no está ceñido a la palabra, Cristo habría nacido más como en el mes de septiembre o de octubre. Esto nos lleva a otra aclaración. Los creyentes, hermanos, tenemos prohibido por Dios estar peleando por días y estar peleando por comidas. Nosotros no podemos criticar a nadie ni entristecer a nadie por un día o por una comida. Dice el apóstol Pablo: tú haces caso del día
y lo haces para Dios, pues está bien. No haces caso del día y no lo haces para Dios, está bien. Tú comes y das gracias a Dios al comer, está bien. Y tú no comes y das gracias a Dios al no comer, está bien. Dice que la comida no nos hace más aceptos delante de Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Las iglesias que decidieron cerrar sus capillas para Navidad, dejémoslas. Y las que decidan abrirlas y celebrar, dejémoslas. Ni uno ni el otro está pecando en sí, pero sí pecamos cuando estamos hiriendo a un hermano o a una hermana o a una iglesia por esa causa. Muy bien, ahora sí entremos en lo serio. El primer punto tiene que ver con la realidad de la venida de Cristo. Vamos a leer varios pasajes hoy y ustedes van a notar, hermanos, que se entretejen los puntos del bosquejo que tengo para hoy. Vamos a comenzar hablando de la primera profecía de la venida de Jesús. Está en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los llamó a juicio. Llamó a Adán, llamó a la mujer y llamó a la serpiente. Y se dirige a la serpiente con estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Van a ser enemigas las dos. Y entre tu simiente, habla de la descendencia de la serpiente, es la gente que no conoce a Dios, los enemigos de Dios, y la simiente suya. Está hablando a la familia de Dios, pero se refiere específicamente a Jesús. La descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué interesante, hermano, que en el momento que Eva inicia el proceso de caída, Dios dice un día, faltan muchos miles de años, a través de la mujer voy a traer al que será el Redentor y que herirá a la serpiente en la cabeza. Yo creo que nada ha honrado más a las mujeres que a través de una mujer Cristo haya venido al mundo. Dice la palabra de Dios que llegó el ángel a donde estaba María y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se asusta del saludo y le pregunta al ángel, le dice: no tengas temor, has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre, y esa promesa de Génesis 3 se cumple, darás a luz un hijo, él se llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pasemos ahora al plan profético de Dios. No tenemos tiempo de entrar en detalle, pero dice la palabra que 2000 años después de la caída, Dios escogió a Abraham y le dice, entre otras cosas: y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. En Gálatas el apóstol Pablo dice que no dice Dios tus simientes como si hablase de muchas, sino tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ya Dios nos va diciendo: mira, esa promesa de Génesis 3:15, ahora escojo una nación en Abraham y lo voy a bendecir y le voy a dar una tierra y voy a engrandecer su nombre. Y la bendición que Abraham va a traer al mundo es al Hijo de Dios. A través de esa nación yo voy a mandar a Cristo al mundo. Hermanos, yo sé que no debemos idolatrar a los judíos. Los judíos son igual que nosotros. Pero la palabra de Dios dice que a través de ellos Dios nos mandó su palabra. Esta palabra es a través de ellos. Los profetas son de ellos. Los patriarcas son de ellos. La promulgación de la ley es de ellos. La gloria es de ellos. Y de los cuales, según la carne, dice, vino Cristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que a través de Abraham. Luego a Abraham le nace Isaac, único hijo que él tuvo. Luego a Isaac le nacen gemelos, Jacob y Esaú, y Dios decide escoger a Jacob. A Jacob le nacen 12 patriarcas y Dios escoge de esos patriarcas a la tribu de Judá. Judá tuvo muchos hijos y muchas familias, pero Dios decide escoger a la casa de David. Y dice, éramos muchos, dice David. Incluso mi papá tenía más hijos, yo era el último. Pero Dios se agradó de mí y me escogió para que siguiera la línea mesiánica. Vamos a ver algunas profecías. Aparecen ahí en la pantalla, así de que cómodamente, si usted trae un libro para notas,
entonces tome nota, pero la lectura aparecerá ahí en la pantalla. Vamos a leer primero Génesis 49:10. Este es cuando Jacob bendice a los hijos. Dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué indica el cetro? Reino, gobierno, señorío. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es una profecía de Cristo, está con mayúscula, y a él se congregarán los pueblos. Ahora es a través de Judá que el Mesías va a venir. Esto se confirma en 2 de Samuel, el capítulo 7, el versículo 16. David le quería edificar casa a Dios. Natán le dice que inicie, que Dios está con él, pero le llega una contraorden a Natán, y es que más bien Dios le va a edificar casa a David. Dice la Biblia: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿En quién está pensando Dios aquí? En ese Silo, en ese Mesías que va a venir para ser rey. Y ya sabemos que la Biblia dice: Jesús, hijo de David. Y Jesús preguntó: ¿de quién es hijo el Cristo? Le dijeron: de David, porque a través de David Dios decidió mandarnos a su hijo. Hay otra profecía ahí atrás, está en Números. Recuerdan ustedes que el rey de Moab mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo, y sucede, hermanos, que en vez de maldecirlo, lo bendijo, y se enojó el rey, pero Balaam dio bendiciones que Dios le dijo que dijera. Estamos leyendo 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, ¿qué saldrá? Y está en mayúscula, todas las letras están en mayúscula, así aparecen ahí, ¿verdad? Saldrá estrella, así está en la Biblia, de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Saldrá una estrella. Algunos dicen, hermanos, que este versículo fue el que ayudó a los magos del oriente. Saldrá una estrella, y esa estrella es, y la estrella lo guió hasta que encontraron al niño Jesús. En Isaías 7:14 estamos leyendo algunas profecías, hay más, pero dice la palabra en Isaías 7:14 de la manera siguiente. Si me ayudan allí, vamos a ver qué dice. Os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es la señal? Que un niño nazca no es señal, pero que nazca de una virgen, eso sí es señal, y esa fue la señal que el Señor cumplió. Vamos ahora a Isaías 9:6-7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escuchen dos palabritas allí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Repitan eso: niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso de hijo es eterno. Lo del niño fue que tuvo origen en el vientre de María. Por eso no es correcto llamarle a María la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá. Claro que es un misterio, porque dice la Biblia que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero Dios no tiene origen en el vientre de María, pero se encarnó allí en la persona de su Hijo Jesús. Vamos a leer ahora otra profecía, Miqueas 5:2, que es la profecía que
Cuando consultó Herodes se la dieron. Miqueas 5:2. ¿Qué dice? Pero tú, Belén, Efrata, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora Dios dice, allá dice que es una virgen que lo va a dar, y dice que es Dios fuerte. Ahora dice que el niño va a nacer en Belén, y así se cumplió como Dios lo había prometido. Pasemos al Nuevo Testamento y busquemos lo que dice Pablo en Gálatas 4. Dice Pablo así en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios es un Dios ordenado, lo voy a mandar, y en el tiempo señalado lo mandó. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como lo había prometido allá en Génesis, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios cumple sus promesas. Él es fiel y jamás fallará. Él tiene su tiempo para todo. Pasaron 4000 años desde la caída hasta que Dios mandó a su Hijo, pero lo mandó en el momento correcto que Él lo había determinado. San Juan capítulo 1, versículo 14. En el principio era el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo existía Jesús? En el principio, dice. Era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Uno nunca podrá entender cómo Dios, siendo tan inmenso que lo llena todo, se reduce para tomar forma humana en el vientre. Y cómo se reduce también para entrar a vivir a la vida de los que le hemos recibido. Pero así es. Por eso Pablo llama que es un misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria. San Juan 3, 13 y 14, está hablando Jesús con Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él bajó del cielo. Nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. San Juan 3, 15 y 16, ahí seguido. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo ha dado, Él cumplió la promesa que lo iba a mandar y lo mandó. Y Lucas 19:10, que lo sabemos de memoria, porque el Hijo del Hombre vino, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy deberíamos de darle gracias a Dios por habernos dado ese regalo tan hermoso que es Jesús de Nazaret. No lo mandó en una cajita envuelto ni en una bolsa. Lo mandó desnudito allá al pesebre. Y Él, hermanos, Él dio su vida por nosotros. Por eso Pablo dice gracias a Dios por su don inefable. No lo podemos comprender, pero Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ahora vamos a ver el propósito de su venida. Comencemos con Mateo 20, 28. Después de hablar a los discípulos que querían los primeros puestos en el reino, les dijo estas palabras: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios lo mandó es una verdad, pero que lo mandó a fin de que Él muriera por nosotros. Fíjese que los discípulos estaban pensando en puestos de mando. Jesús no vino a esta tierra pensando en posiciones. Él no fue presidente de nada. Él no fue alcalde de ninguna ciudad.
Porque él tenía en mente una sola cosa: yo voy a la tierra a servir. Yo voy a la tierra a dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la misión. Para eso voy a la tierra. Mire lo que dice San Juan 3, 17 y 18. Dice así la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermano, Cristo no condena a nadie. Entonces ustedes me dirán, ¿todos se van a salvar? No, el que se condena es el individuo mismo. Y lo vamos a ver más adelante. Pero Él no condena a nadie. Nadie va a llegar al infierno y va a decir, Cristo me mandó para acá. No, es el individuo mismo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando alguien muere sin el perdón de sus pecados, a Dios le da tristeza, porque ya no hay esperanza para él. Hoy se está engañando a la gente que todo el que se muere es bueno y que todo el que se muere está en el cielo. Vea usted la televisión, está en el cielo mirándonos, dice. Perdidos, hermanos, en pecado, que va a estar en el cielo mirándolos. Y que ya voy a llegar, papayita y mamayita, para allá voy. Solo el que tiene al Hijo tiene la vida, hermano. El individuo que rechaza a Cristo no se puede salvar, porque esa es la única forma de salvación. Mire lo que dice el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué le va a pasar? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, pero porque rehusó, porque rechazó a Cristo Jesús. Mire lo que dice San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 10, versículo 10 y 11. Mire lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino Él? Allá dice, para servir y dar la vida en rescate por muchos. Ahora dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El otro dice, y todo enemigo, ese viene a robar, ese viene a matar y viene a destruir. El propósito de mi venida es darles vida y vida en abundancia. En otro pasaje dice que el que cree en Él, ríos de agua viva van a correr dentro de Él, hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Vida en abundancia, a eso vine, dice Jesús. Primera Juan 5, 9 al 13. Dice la palabra, este es un pasaje importantísimo. Yo creo que no deberíamos de aprenderlo de memoria. Primera Juan 5, 9 al 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿qué sucede con el de Dios? Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, en cuanto a Jesús, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora aquí viene el testimonio. Dice Juan, mire, está frito el que no cree el testimonio de Dios. Si alguien no está de acuerdo con Dios sobre lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, no tiene esperanza. Y este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado
vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pongámonos de acuerdo, dice Juan, con Dios. Lo que Dios dice acerca de su Hijo es verdadero. El que cree ese testimonio va a recibir la salvación, y el que no lo cree le ha hecho a Dios mentiroso y no se puede salvar. Y el testimonio es: aquel que ha recibido a Jesús, aquel que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Yo le pregunto a ustedes esta mañana: ¿tienen ustedes a Cristo viviendo en el corazón? ¿Ya le recibieron a Él un día? ¿Él entró a vivir a sus vidas? Hermanos, el asunto no es solo cambiar de religión, que era católico, mormón o testigo. Es una relación que usted entra a disfrutar con Él. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo entra a vivir al corazón de los que le han recibido. ¿Cómo sé yo que soy creyente? El Espíritu Santo viviendo en mí. San Pablo dice que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. En Efesios dice que el Espíritu Santo es como el anillo de compromiso. La boda no se ha realizado, pero el compromiso ya lo tenemos. ¿Cuáles las arras de nuestra redención? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hermano, usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted, y esa es la señal de que es creyente. Y el Espíritu Santo lo guía, el Espíritu Santo le habla, el Espíritu Santo le enseña, el Espíritu Santo le da testimonio de que usted es hijo de Dios, para gloria de Él. Muy bien, pasemos al punto número 3. La respuesta de cada individuo a la persona de Jesucristo. ¿Cómo se responde a Él? Vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Aparecen allí los versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Lo están leyendo ahí? Muy bien. Habla de Jesús, la luz verdadera. Venía a este mundo. Noten que este punto está unido con los anteriores. En el mundo estaba. ¿Y qué pasó con el mundo? El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A qué mundo se refiere aquí? Porque mundo tiene 3 significados. Mundo Everett, no, eso no es. Mundo como tierra y mar y creación. Lagos y ríos y volcanes y valles, ese es mundo, hablando de la tierra. Mundo hablando de gente, de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él amó los lagos, Él amó los volcanes. Cuando dice que amó al mundo, es que amó a las personas, lo amó a usted y me amó a mí. Y el tercer significado de mundo es el sistema de pecado, de prioridades que van contra Dios. Y nos dice más adelante: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es que allá me dice no améis al mundo y allá dice que Él amó al mundo? Es que mundo allá es personas. Y mundo allá es el sistema de cosas del mundo que van contra Él. Entonces, cuando dice que el mundo por Él fue hecho, se refiere a nosotros, porque Él nos hizo a nosotros. Pero ese mundo, esas personas que Él hizo, no le conocieron. Porque Dios no le pide a la tierra que lo conozca. Nos pide a nosotros que tenemos su imagen en nosotros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjense que hemos aplicado mal este versículo y se lo echamos a los judíos, se lo echamos a los israelitas. El texto no está hablando de israelitas aquí. Es cierto que le rechazaron ellos, pero está hablando del mundo, y ese mundo es usted y yo. Incluye a los de África, a los de Asia, a los de Europa, a los de América, a toda la creación en aquel momento, y luego a nosotros. En el mundo estaba, dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a ese mundo que él hizo, a las personas que él creó, y esas personas que él creó no le recibieron. Pero de esa creación hay unos que le recibieron, dice. Gracias a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Potestad de ser hijos de Dios. Y dice que ese nuevo nacimiento que tenemos nosotros no es de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Una pareja puede ponerse de acuerdo, tengamos otro hijo o no lo tengamos, pero los que somos hijos de Dios, no es que otro decidió, fue que Él decidió. Él por su voluntad nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Usted ya le recibió? Dice que ya recibió la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por cuánto sois hijos? Dice en Gálatas, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual nos hace clamar, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Muy bien, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice así en el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Está hablando de dónde voy a ir yo para obtener la salvación. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo dice, miren, ese asunto de la salvación no es complejo. Les voy a leer 2 versículos anteriores. Pero la justicia que es por la ley dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Hermanos, la salvación ni está allá ni está aquí. Cerca, dice, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Yo no sé cuánto hay de aquí a aquí, pero creo que solo hay como 10 pulgadas o 12. Es cerquita, dice. La gente se complica con la salvación. Mira, dice, si tú crees, dice el versículo 9, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un asunto que sucede aquí y que tú lo dices. Él es el Señor. Ya no mando yo mi vida, la manda Él. Porque esta confesión no es Él es el Señor, como cuando cae una centella. Señor Jesús, no. Confesarlo como Señor es someternos a un señorío. Ya no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Él quiere. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, para eso vino Él. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y dice, todo aquel que en Él creyere. Luego dice, no hay diferencia entre judío y griego.
Gloria a Dios por esto, hermano. Antes habían las diferencias. Y aunque el mundo las sigue teniendo, para asuntos de salvación no hay diferencia ya. Si Barack Obama quiere salvarse, tiene que decir, Él es el Señor, yo creo en Él. Yo creo que Él murió por mí en la cruz y que fue sepultado y que resucitó por mí. Y el que anda descalzo en la calle, si quiere irse al cielo también, yo sé que Él murió por mí. Yo sé que Él fue sepultado y resucitó. Yo sé que Él pagó por mis pecados en la cruz. Eso es lo que salva al individuo y para eso no hay diferencia. La mujer que quiera salvarse, el mismo paso. El hombre que quiera salvarse, el mismo paso. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y luego otro todo dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es posible que hoy nos esté viendo alguien que dice, yo soy muy pecador. Yo he sido violador, asaltante. Alguien de las maras que diga, yo he descuartizado gente. Yo le traigo buenas noticias. Este todo es para él, es para usted. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia ya. Usted tal vez se crea bueno de la casa al trabajo, pero usted también es pecador. Y este todo lo incluye a usted. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Y cuando esa oveja perdida llega al redil, Él hace fiesta. Y cuando esa moneda perdida se halla, se hace fiesta. Y dice Cristo, así hay gozo en los cielos de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Pero el individuo tiene que reconocerlo y confesar a Jesús como Señor y Salvador. Pasemos ahora a Efesios 2. A Efesios 2. Dice el apóstol Pablo así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, hermanos? Muertos. Y Él nos dio vida. Y Él nos dio vida. Mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, hay dos palabritas que usted tiene que llevar clara esta mañana. La palabra por y la palabra para. Vamos a ver cuáles son las dos palabras. Por y para. Cuando habla de la salvación, ¿qué dice? No por obras. Cuando habla de la salvación, ¿qué dice? No por obras. Y eso está en toda la Biblia. Pero después de la salvación dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuál palabra sigue? Para. Usted no es salvo por obras, usted es salvo para buenas obras. Dios es un Dios ordenado. Hay iglesias que le dicen a usted, mire, es cierto que Cristo murió en la cruz, pero usted tiene que añadirle, en la cruz se pagó el 90%, échele penca usted, dele duro para que usted gane el 10%. Mentira, en la cruz del Calvario se pagó el 100% de la deuda. Digan amén, hermanos. Usted no tiene que pagar nada. Entre las 7 palabras de Cristo en la cruz, una fue, consumado es. El precio está pagado, el costo está pagado. Lo mismo que se pone una factura, cancelado. Su deuda fue cancelada. Dice la palabra que Cristo tomó el acta de las enemistades que nos era contraria. La llevó a la cruz y triunfando, dice, sobre los principados, los exhibió públicamente. Ya no hay nada contra nosotros. Entonces, nosotros hemos sido salvos por gracia.
Pero nuestra salvación tiene un propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta salvación dice que se recibe por fe. Es cierto que a veces uno levanta la mano o se pone de pie en un culto, pero realmente a Cristo no lo recibimos al levantar la mano o al ponernos de pie. A Cristo lo recibimos con un acto de fe. Cuando usted le dice: mira, Cristo, yo sé que moriste en la cruz por mí. Desecho toda obra humana, todo mérito mío, y voy a confiar solo en la muerte tuya en la cruz. En ese momento usted recibe la salvación. En ese momento recibe el perdón de los pecados. Por gracia sois salvos. Recuerde eso. Por medio de la fe. Y esto no por obras. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos salva por gracia? Ahí está. Para que nadie se gloríe. Imagínense, hermanos, todos en el cielo con un cántico diferente. Que yo regalé un carro, que yo regalé un solar, que yo era fiel en los diezmos, que yo me bauticé, que yo iba a tal iglesia y que yo di para la Teletón. ¿Cuántos signos habría en el cielo? Pero en el cielo solo va a haber un himno. Uno. Al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado. Sea la alabanza, la honra, la gloria, el imperio, el poder, ahora y por todos los siglos. Al que nos redimió por su sangre y postrados por siglos de siglos, le estaremos adorando por haber muerto por nosotros en la cruz. Pero si fue por obras, bueno, estoy aquí por el solar que di. Estoy aquí porque fui fiel con los diezmos. Estoy aquí porque no perdí culto. Estoy aquí porque todos los que vayamos al cielo, un solo cántico al que derramó su sangre por nosotros. Y ese Cordero como inmolado recibirá la gloria por los siglos de los siglos. Porque dice Dios que decidió salvarnos por gracia para que nadie se gloríe. Pero las personas salvas hacemos buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. Vamos a terminar con San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Dice así la palabra en versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Leo de nuevo el último versículo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, la Biblia no fue escrita para la curiosidad nuestra. Hay gente que solo anda viendo lo que no le encaja en la mente. Y lo primero, ¿y dónde sacó mujer Caín? Y empieza. Este libro bendito, hermanos, solo tiene un propósito, solo uno. Y el principal es que usted conozca a Cristo y se salve. Si usted tiene una Biblia abierta allí en la casa, en el Salmo 91, para espantar los demonios, está perdido. Mejor ponga una herradura para arriba o para abajo, que le da igual. Este libro es para que conozcamos de Jesús, creamos en Él y seamos salvos. La lámpara es para eso. La lámpara es para eso, para llevarnos a Jesús, ser perdonados y cuando nos vayamos de aquí, para irnos con Él. La Biblia, hermanos, tiene ese propósito principal, que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si usted no ha confiado en Cristo y tiene una Biblia, la Biblia no ha cumplido su propósito todavía. Tiene que buscar en la Biblia, escudriñad las Escrituras, dijo Él, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo bendigo al Señor por la palabra, porque ella nos guió a nosotros a Cristo. Ahora nuestros pecados han sido perdonados por Él. Ahora tenemos vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene
tiene vida eterna. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Que la persona que confía en Jesús como Salvador recibe el perdón de sus pecados. Sin más arreglo que ese, porque Él ya pagó por él en la cruz del Calvario. Y yo quiero invitar a los que nos ven en la televisión, que busquen al Señor hoy. Miren, hermanos, el vacío de nuestro corazón no lo llena el guaro, ni la cerveza, ni flor de caña, ni el whisky escocés. No lo llenan los cigarros, no lo llena la marihuana, no lo llena la cocaína ni la heroína, no lo llena una bolsa llena de pisto, no lo llenan, nada lo llena. Porque como dijo Francisco de Asís, el vacío de nuestro corazón tiene la forma de Dios y solamente Él lo puede llenar. Le dijo Jesús a la samaritana: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ese es el agua que Él ofrece, y ese es el agua que de veras sacia. Cristo Jesús. No quiere decir que no podemos celebrar con una cena, no, pero el que busca llenar su vacío del alma con cosas de este mundo, equivocó el camino. Solo Cristo lo puede hacer, y a Cristo se le invita por la fe. Entra a mi vida, perdona mis pecados. Y cuando usted lo invita, Él entra y lo perdona. Dice la Biblia que entrará, cenará con Él y habrá un tiempo de comunión con Él. Hoy el Señor está llamándonos. Hoy el Señor quiere que le recibamos. Y la Navidad tiene sentido cuando uno recibe al mayor regalo de la Navidad, que es Cristo Jesús. Usted puede celebrar muchas Navidades, pero si rechaza a Cristo, ya no hay esperanza para usted. Porque claramente el pasaje dice: el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, gracias por su palabra, y yo quiero darle gracias porque un día oímos su llamado y recibimos a Jesús como Salvador. Oro por nuestros televidentes en este momento, que ellos también allí, con una oración sencilla, con fe, puedan decirle: Jesús, gracias por venir a esta tierra, gracias por morir por mí, gracias por pagar el precio, gracias por levantarte victorioso de la tumba y estar ahora en gloria. Gracias porque esa obra tuya en la cruz ahora perdona todos mis pecados y me limpia. Me hace hijo de Dios y me da la seguridad de la vida eterna. Y estoy seguro hoy que al partir iré a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Padre, te bendecimos por tu palabra y por tu Espíritu que la ha aplicado en nuestras vidas. Oramos por nuestros televidentes y todos los que están en esta iglesia, que todos seamos bendecidos y cuidados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga ricamente.